¿Son los recursos realmente escasos? Si alguna vez has estudiado alguna forma de economía o has estudiado administración de empresas o te ha tocado administrar de alguna forma, te puedes haber topado con que los recursos son escasos. Si vemos a nuestro alrededor, así parecen, los recursos parecen ser escasos. Esto si alguna vez has estudiado economía o administración de empresas, en algún momento pudiste toparte con este concepto, con esta definición. No estoy en desacuerdo con esto porque la verdad yo me interesé en administración de empresas y pues aprendí sobre esto. Pero esta es la forma en que el mundo ve la economía y no es como Dios ve la economía. Y me gustaría explorar y mostrarte cómo, de algunas formas en que de lo que Dios dice de la economía y cómo los recursos no son escasos. Este concepto de escasez en la economía fue popularizado por economistas como Adam Smith y también personas como David Ricardo. Filosofaron en cuanto a la economía. Son conceptos que se manejan hasta hoy en día, a pesar de que estas obras ya llevan escritas más de 200 años. Por ejemplo, como Adam Smith escribió La riqueza de las naciones en 1776, se le ha hecho referencia por diferentes economistas, se ha desarrollado por diferentes economistas y en estos libros explora cómo funciona la parte de la demanda y la oferta. Y si en algún momento te ha tocado comerciar algo, vender algo, pues, o incluso comprar algo y te has dado cuenta que los precios están regidos por la ley de la demanda, de la oferta y la demanda. Se ha puesto a prueba a través pues, de nuestros sistemas capitalistas. No voy a decir que todo el impacto es negativo, pero muchos de estos conceptos se han llevado a otros extremos que no son saludables. Pues por esto eso nos ha llevado a pensar en la escasez de una forma muy intrínseca en toda nuestra vida. Y no es algo que comenzó desde estas obras, sino viene desde mucho atrás. Otro economista que también influyó mucho en la idea actual de la economía moderna fue Thomas Malthus, quien introdujo la idea de que el crecimiento de la población era mayor al crecimiento de la producción. Y cuando menciono producción se refiere a los recursos disponibles que tiene la población para sustentar sus necesidades. Esto lo introdujo en su ensayo sobre el principio de la población. Cito textualmente una de las partes de este libro. La hambruna parece ser el último y más terrible recurso de la naturaleza. El poder de la población es tan superior al poder de la tierra para producir subsistencia para el hombre, que la muerte prematura debe de alguna forma u otra visitar a la raza humana. Y esta es otra obra que se escribió en 1798, en la que se abordó temas de la escasez. Y esto lo que genera es una ansiedad por la competencia, de poder obtener esos recursos y el temor de no poder conseguirlos. Este temor a pasar la escasez y saber que es inevitable si uno no acapara recursos, crea muchos conflictos y muchas de las guerras desarrolladas, de las grandes guerras, han tenido que ver por una mentalidad de escasez, ya sea por pelear por territorio, por alguna piedra preciosa, algún recurso, porque se piensa que no hay suficiente para todos, ni siquiera para el pueblo, y esto ha llevado a cometer atrocidades a través de la historia. Y cuando llevamos esta idea de escasez y que los recursos son escasos, no hay suficiente para todos, podemos ir a la Biblia y podemos encontrar en Génesis qué es lo que dice Dios de la escasez y más bien de la provisión que Él nos va a dar. Génesis 1, 29 al 30. Dice, también dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento, y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Y en el jardín del Edén, Adán y Eva pudieron disfrutar de plenitud. Estaban en el Edén, estaban en el paraíso, el cielo en la tierra. Pero aún así esto no les bastó y sintieron que no era suficiente. Y porque sintieron que no era suficiente, tuvieron que ir a comer del fruto prohibido. Como conocemos la historia, pues fueron engañados. Es uno de los deseos que el ser humano no termina de saciar, aun si lo tiene todo. Desobedecer de esta forma se introduce el pecado en el ser humano, se introduce el pecado en el mundo. Pues esta idea de escasez
se desarrolla aún más, ¿verdad? Y podemos verlo en nuestros días. Es importante mostrar esta parte que existe desde antes de que pudiéramos definir qué era la economía. Y la mentalidad del mundo dice que tenemos que trabajar arduamente y competir unos con otros porque si no, no vamos a poder llevar el sustento. Y si bien el trabajo es algo que nos bendice, no necesariamente es algo que nos esclaviza. Hay una parte del trabajo que es importante. Pero si vemos lo que Jesús nos dice en Mateo 6, 28 al versículo 33, Jesús dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas esas cosas les serán añadidas. La provisión de Dios no significa tener riquezas o abundancia, sino más bien todo lo que necesitamos es suplido por Dios. Todo lo que sentimos que necesitamos son cosas que a veces codiciamos y deseamos, pero no son parte de la voluntad de Dios, ni tampoco son necesidades esenciales para nosotros. Uno de los grandes desafíos que nos toca a nosotros como cristianos es desligarnos de esta escasez mental, que pensemos que no hay suficiente para todos, no hay suficiente para nosotros, no hay suficiente para los demás, pero la generosidad es una de las cosas que nos lleva a de verdad despegarnos de todo eso que creemos que nosotros necesitamos y que tenemos que acaparar y no compartir con nadie más, pero en realidad la generosidad nos hace que nos desliguemos de esa mentalidad de escasez y que pensemos que no podemos vivir si le damos al otro, no podemos tener suficiente si comenzamos a darle al necesitado o a quien más lo necesite alrededor nuestro. En Lucas 12, versículo del 16 al 21, Jesús cuenta la parábola del rico insensato que acumuló grandes riquezas solo para morir esa misma noche. La generosidad es una forma de mostrar cuál es nuestra fe en cuanto a que Dios nos va a proveer de todo lo que necesitamos. Es tener esa convicción de que tenemos suficiente para darle al otro, no para ser insensatos y no ser diligentes con los recursos que Dios nos ha dado, pero sí para tener identificado cuando nosotros pensamos que no podemos dar a alguien porque a nosotros nos hace falta o nos va a faltar el día de mañana. Así que te invito que cuando tengas esa próxima oportunidad de ser generoso con alguien, recuerda que no solo es para bendecir a esa persona, sino también trabajar en tu corazón y lo que Dios quiere hacer en tu corazón. No para que tu familia no tenga provisión, pero para que comiences a creer confiadamente que el día de mañana no te va a hacer falta lo que estás dando hoy. Si esa es la razón por la que no quieres dar, porque piensas que te va a faltar el día de mañana, entonces no estás creyendo en Dios, estás creyendo en tus propias fuerzas y que solo lo que hace en tus manos es lo que va a producir. Ser generoso te va a ayudar a desligarte de esa ansiedad que genera pensar que el día de mañana no vamos a tener. Espero esta reflexión haya sido bendición. Nos vemos para una próxima. Dios te bendiga.